Primer episodio de Oportunidades para comprendernos, un capítulo de Reacción Cero de Luis Hernando Mutis Ibarra. El desarrollo espiritual sucede cuando superamos las dificultades, los problemas y los conflictos sin sufrir, con serenidad y eficiencia. Oportunidades para comprendernos. ¿Cómo es el otro? Si cada uno de nosotros supiera hacer relaciones desde amor, existiría un mayor bienestar y ningún o menos malestar. Es posible experimentar la vida desde una silla de ruedas si uno se confía a una y aprende cómo es. También es posible experimentar la vida como una persona ciega, tapándose los ojos e intentando desenvolverse durante todo el día sin la vista. Pero ¿cómo puede un hombre experimentar la vida como una mujer y una mujer experimentar la vida como un hombre? Esto también se puede hacer, pero no basta con limitarse a cambiar de vestido. Existen varias maneras para que cada uno experimente al otro, y mencionaremos 3. Primero, descubrir al otro en uno mismo. Es algo que hacemos todos tarde o temprano. Muchos hombres se vuelven menos agresivos y valoran más las relaciones durante sus últimos años. Se convierten en jardineros apasionados y en cariñosos abuelos. Su parte masculina deja paso con elegancia a su parte femenina, pero siguen siendo hombres y de la misma manera para las mujeres. Segundo, vivir como el otro. Cada vez hay más oportunidades de hacerlo. Al cambiar de rol, aprendemos la esencia de la otra parte. Solo es necesario encontrar algo que nos apetezca hacer y que tradicionalmente se lleva a cabo por el otro. Entonces, intentemos hacerlo bien nosotros mismos. Pronto descubriremos al otro en nuestro interior. Y tercero, trascender a ambos. El sexo es biológico, el rol cultural y la conciencia trascendente. A medida que subimos una montaña y nos acercamos a la cumbre, vemos un paisaje cada vez más extenso en todas direcciones. De mismo modo, cuando ascendemos la montaña de la conciencia, podemos ver cada vez mejor los paisajes humanos que la rodean, tanto biológicos como culturales, en todas las direcciones. Obtener esa vista de ellos es trascenderlos. Trascenderlos significa percibir nuestra personalidad tan claramente como la del otro y así elevarnos por encima de los conflictos. ¿Hay alguien con quien no se hable a causa de una discusión no resuelta? ¿Deseamos hacer las paces por lo menos para restablecer una comunicación educada? Si es así, demos un paso para conseguirlo. Si se acepta, bien. Si no, por lo menos habremos tenido la voluntad de hacer las paces. Intentemos encontrar a alguien que se muestre, que actúe y que hable de forma muy distinta a nosotros y a nuestro círculo más cercano. Entablemos una conversación con esta persona e intentemos intercambiar opiniones sobre el mundo, es decir, las creencias fundamentales acerca de las cosas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los puntos en común? ¿Somos capaces de identificar un punto en común de tal forma que nos sintamos lo suficientemente cómodos como para aceptar las diferencias? Pasemos por lo menos un día solos y lejos de la civilización. Vamos al campo o a la playa. Caminemos por el bosque o paseemos por una colina. Admiremos la flora y la fauna. Observemos y sumerjámonos en la naturaleza de la cual formamos parte. No llevemos el celular o el portátil ni ningún otro aparato tecnológico que nos conecte con el caos. Cuando volvamos a la civilización, notemos hasta qué punto hemos estado desconectados de las personas, de la serenidad, el equilibrio y la fluidez de la naturaleza, y las hemos vuelto frenéticas, desequilibradas y cerradas. Entonces, planteemos una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para obtener serenidad, equilibrio y fluidez, en lugar de socavarla,
mirarla y arruinarla. ¿Es mucho pedir? En realidad, no. Empecemos por nosotros mismos. Si es posible, busquemos un árbol. Es único, bonito, sólido, flexible y está vivo. No tiene prejuicios ni opiniones. No conoce el terror. Solamente se arraiga y sostiene la tierra. Obtiene agua de la tierra. Extiende un dosel de hojas lleno de sol por encima y umbrío por debajo. Respira. Es maravilloso contemplarlo. Da cobijo a muchas cosas, a muchas otras formas de vida. Su savia fluye. Ofrece sus frutos cuando llega la estación. Después de haber hecho un bien a su entorno, vuelve a sus orígenes. ¿Puede algún ser humano aspirar a algo más? Claro que sí, y el propósito o los propósitos se conectan con el amor cuando aprendemos a ser felices por nosotros mismos y trabajar por tener paz interior de tal manera que no sea afectada por nada que ocurra a nuestro alrededor. Aceptar al otro tal como es. Aceptar al otro como es nuestro desafío. No tratemos ni pretendamos que los demás sean como nosotros o que hagan lo que nosotros queremos sin contar con su aprobación y consentimiento. Es importante y recomendable que nunca nos ofrezcamos, pero nunca neguemos nuestra colaboración si ellos la solicitan. Tampoco seamos piedra en el zapato de nadie, por lo que es necesario que estemos en todo, pero no seamos víctimas de nada ni de nadie. Hay que adaptarse a lo que sea, integrarse con el lugar donde estemos. En los problemas con nosotros estarán reflejados nuestros propios defectos. De entrada, tengamos presente estos aspectos. Nunca nos comprometamos con personas o situaciones que impliquen condiciones negativas. Procuremos que nuestros actos privados concuerden con nuestro comportamiento o conducta pública. Frente a los que no están presentes, digamos siempre lo mejor. Pongamos a las personas en prioridades antes que las situaciones, nuestros gustos, las cosas o los bienes materiales y económicos. Prioricemos las relaciones. La convivencia con otras personas es una oportunidad para entendernos y comprendernos a nosotros mismos, a los otros y al entorno. Los otros son un espejo personal para nuestro propio mejoramiento si así lo aprovechamos. En la época actual es más que imposible que una persona pueda vivir ajena o aparte de la convivencia con las demás personas. Cualquiera puede decir que se va a vivir a un lugar donde nadie tenga que ver con su vida, donde nadie le contradiga, es decir, marginarse de compartir con otros su vida y su tiempo. Esto no sería tan difícil. Lo único que conseguiría esa persona sería cerrarse totalmente las puertas del éxito y por ende las puertas que lo han de conducir a su propio crecimiento personal. En la convivencia, querámoslo o no, nos descubrimos ante esa gran realidad, es decir, no podríamos mantener escondida nuestra oscuridad, la sombra que llevamos dentro. En esto de la convivencia, la persona que verdaderamente aspire a conocerse a sí mismo y a los otros tiene que darse cuenta que las personas que nos rodean son los instrumentos que nos van a prestar una invaluable ayuda para autodescubrirnos. Cada uno tiene en su psiquis áreas muy molestas, las cuales tienen diferentes características de énfasis en sus comportamientos. Cuando en la convivencia una persona no es consciente de sí misma, resulta siendo títere o marioneta de los demás, o de los estímulos externos que aparentemente lo manipulan. Es decir, no tiene criterio propio de sí mismo, no es dueña de sí, por lo que es muy susceptible al decir de los demás. Resolvámonos a aprender y compartir con los demás en convivencias y en comunidad. Aprendamos de las personas que nos rodean las cosas buenas que tienen, pero seamos muy prudentes y estemos vigilantes a su canción psicológica, la cantaleta, la quejumbre, el lenguaje negativo, los lamentos y los comportamientos reactivos,
donde expresan todo su mundo inferior oscuro. Usémoslo en nuestro beneficio, que sucede cuando lo aceptamos tal como es, aunque no estemos de acuerdo. Igualmente es nuestro ejercicio de paz interior cuando no nos dejamos afectar por los comportamientos y decires diferentes a los nuestros. Recordemos, no tenemos por qué estar censurando y condenando a quienes nos rodean, pero tampoco nadie tiene el derecho ni la potestad de obligarnos a que nos comportemos ante la vida y ante las personas como nos lo quieran imponer. No es nuestra potestad estar juzgando y enjuiciando a quien no piensa y actúa como nosotros. Todos debemos darnos a la tarea de aprender a convivir, no descargar en los demás nuestras reacciones, dejando así los hábitos de culpar a los demás de lo que sentimos o de lo que nos pasa. Cada quien debe asumir sus propias responsabilidades y tampoco delegar en los demás los deberes y obligaciones que nos corresponda hacer. Todo aquel que viva en comunidades debe estar dispuesto a servirle a su compañero en lo que pueda y cuando sea necesario. Y aquello sería llegar a la restricción cero. Cuando nos negamos a servir con información o acción, son puertas que nos cerramos nosotros mismos. Cuando aprendemos a obtener enseñanza de toda circunstancia de la vida, las relaciones humanas son el mejor terreno y escenario para ello. Permanecemos en alerta continua y descubriremos entonces que en los problemas con los otros están reflejados nuestros propios defectos psicológicos, los cuales podemos transformar en oportunidades de aprendizaje. Muchos problemas obedecen al miedo, pues el temor mantiene los problemas vivos y los superlativiza. Se le teme a la vida, se le teme a la muerte, se le teme al que dirán, se le teme a todo, y debido a esto los problemas se hacen cada vez más insolubles y más fuertes. Esta es la tendencia general a juzgar equivocadamente a todos, pero ¿por qué todos juzgan a todos y equivocadamente? ¿Cuál es el motivo? Sucede que cada cual proyecta sus defectos psicológicos sobre los demás, cada cual ve en el otro sus propios defectos. Los defectos que a otros endilgamos los tenemos muy sobrados en nosotros. Juzgamos a otros como nosotros somos. Si nos encontramos en alerta y vigilantes, conscientes en el trabajo personal, el estar como espectadores, observándonos continuamente, en vez de estar criticando a la persona que nos cae tan mal, lo que hacemos es autoobservarnos para ver qué es lo que nos está pasando, para descubrir luego qué sombra es la que se reflejó en aquella persona. Los defectos que cargamos en nuestro interior nos vuelven injustos para con los que nos rodean. Nosotros nos amargamos a nosotros mismos la vida con nuestros defectos y, lo más grave, se la amargamos a los demás. Por lo común, juzgamos un acto ajeno de acuerdo con nuestros defectos y el resultado es precisamente la calumnia. La tendencia es dejarnos llevar por las apariencias. Determinado acto puede ser juzgado en una forma y la realidad es muy diferente. Un hecho cualquiera podría ser juzgado en determinada forma y de cierto modo, y no coincidir el juicio con el hecho, porque resulta que el hecho tiene otro sentido diferente al juicio, y entonces el juicio es equivocado, no tiene fundamentos. Al haber juicio equivocado, se ofende, y quien emite el juicio también se ofende a sí mismo y se causa dolor. ¿Cómo podríamos afirmar nosotros que conocemos a los demás, que conocemos a nuestros amigos, que conocemos a las personas, si no nos conocemos ni siquiera a nosotros? Si nos conociéramos a nosotros mismos, todo sería distinto. Pero ¿cómo podríamos conocernos si no dirigimos jamás nuestra inteligencia hacia nuestro interior? Las personas que están en nuestro entorno nos están sirviendo de espejo
pero nosotros no nos damos cuenta de que el otro está únicamente reflejando nuestra propia sombra. Nuestro juicio no es libre, está condicionado por nuestra oscuridad. Una mente que proyecta sus propios errores no es una mente libre, no es una mente que pueda aprehender, capturar la realidad de las cosas, la realidad de los fenómenos, de los hechos, de las circunstancias que por todas partes nos rodean. Cada circunstancia de la vida, la casa, el trabajo, la calle, nos brinda maravillosas oportunidades, y si estamos vigilantes, logramos aprehender nuestras propias reacciones que proyectamos todo el tiempo sobre el prójimo. El prójimo es el espejo donde podemos ver nuestras mismas reactividades. Debemos aprender a vernos en los demás. Lo fundamental es la comprensión de nosotros mismos para poder hacerlo luego con los demás. Del juzgar y condenar. No condenemos todo aquello que llamamos malo en el mundo, pues bien sabemos ahora que lo malo no existe. En lugar de eso, preguntémonos qué es lo que consideramos insatisfactorio y en este caso, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Investiguemos en ello, preguntándonos, ¿qué parte de mí quiero experimentar ahora ante esta situación? ¿Qué aspecto del ser decido que surja a partir de ahora? Porque todo lo vivo existe como una herramienta de nuestra propia creación y todos los acontecimientos se presentan simplemente como oportunidades para que decidamos y seamos nosotros mismos. Cada uno crea en cada momento la situación y la circunstancia apropiada para un objetivo más elevado. No juzguemos el camino que recorre otra persona, ya que cada persona lleva su propio nivel consciencial. No envidiemos su éxito, no compadezcamos su fracaso, puesto que no sabemos qué es éxito y qué es fracaso en la ruta de la conciencia. No llamemos a algo calamidad, ni a otra cosa feliz acontecimiento, hasta que comprobemos cómo es utilizado, ya que ¿es una calamidad la muerte de uno si con ello salva las vidas de miles? ¿Y es una vida un feliz acontecimiento cuando ésta solo ha provocado dolor? Y sin embargo, aunque no juzguemos, mantengamos siempre nuestro propio criterio y dejemos que los demás sigan el suyo. Esto no significa que debamos ignorar una petición de ayuda ni la tendencia a procurar cambiar una circunstancia o condición determinada. Significa que hemos de evitar las etiquetas y los juicios, hagamos lo que hagamos. Para cada circunstancia hay un don y en cada experiencia se oculta un tesoro. Seamos la luz en la oscuridad y no la maldigamos. Alabemos la creación aunque tratemos de cambiarla. Lo que hagamos en los momentos de más dura prueba puede ser nuestro mayor triunfo, ya que la experiencia que creamos es una afirmación de lo que somos y queremos ser. Justifiquemos la vida y dotémosla de propósitos amorosos. Hagámosla sagrada. En el mundo espiritual no existen los debo ni los no debo. Hagamos lo que necesitamos hacer, hagamos aquello que constituya nuestro reflejo conciencial, aquello que nos represente como una versión más magnífica de nosotros mismos. Si queremos sentirnos mal, sintámonos mal. Ese es solo nuestro, pero no juzguemos ni condenemos, puesto que no sabemos por qué ocurren las cosas, ni para qué, con qué fin. Aquello que condenemos nos condenará, y un día seremos aquello que juzguemos. Tratemos mejor de cambiar o ayudar a quienes están en sus procesos de transformación. Comprendamos que el destino se instala a través de los padres, los profesores, la cultura y el entorno, y por eso todas las culturas son necesarias, todos los entornos son necesarios, todos los padres hacen lo mejor que saben, todos los profesores enseñan lo mejor que saben
y en general absolutamente todos los seres humanos, sin excepción, hacen lo mejor que pueden y dicen lo mejor que saben. Por lo tanto, no hay razón para juzgar ni criticar a nadie. Esto es lo mejor que ellos tienen. Tienen derecho, como lo tenemos todos, a equivocarnos. Tenemos todos derecho a tener creencias porque es parte del desarrollo evolutivo de cada uno. La ignorancia está en juzgar eso, pues eso es perfecto. Retiro con uno mismo. No se puede sustraer al decir que la filosofía es la ciencia de hacer que las cosas sencillas sean difíciles y extremadamente difíciles de comprender. Pero igual se puede concebir una filosofía de hacer sencillas las cosas difíciles. A pesar de todos los ismos, materialismo, humanismo, pragmatismo, cognoscitivismo, la vida está hecha ante todo de comer y dormir, de encontrar y de decir adiós a los amigos, de reuniones y fiestas de celebración y despedidas, de lágrimas y risas, de hacerse cortar el cabello, arreglarse las uñas, bañarse diariamente, de cuidar las plantas, asear la habitación y de vestir nuestras nociones relativas a estos simples fenómenos de la vida con una jerga académica racionalizada que muchas veces nos aleja de la vida misma. Desde el ocio emerge, por ejemplo, a la mente la conciencia y la importancia de tenderse en la cama tanto física como moralmente, pues se constituyen uno de los más grandes placeres de la vida. Físicamente significa retirarse consigo mismo, cerrarse al mundo exterior cuando uno asume la postura física más indicada para el descanso, la paz y la contemplación. En la postura más cómoda, cualquier poeta puede escribir poesía inmortal, cualquier ser espiritual puede explorar los mundos internos del hombre, cualquier filósofo puede revolucionar el pensamiento humano y cualquier hombre de ciencia puede realizar descubrimientos que hagan época. Es sorprendente ver cuán pocas personas se hallan advertidas del valor de la soledad y la contemplación. El arte de estar tendido en la cama significa algo más que el descanso físico después de haber pasado un tiempo de ardua labor y esfuerzo. Si se cultiva adecuadamente este arte, debe resultar una especie de limpieza mental y lograr flexibilizar toda tensión. Se puede lograr mayor efectividad en el trabajo si nos damos una media hora o una hora de soledad, despiertos en nuestros propios nichos mentales y tendidos en la cama o cómodamente sentados en un sillón. Cuando se está en la cama, lo que ocurre realmente es que los músculos descansan, la circulación se hace más suave y más regular, la respiración cobra tranquilidad y todos los nervios ópticos, auditivos y vasomotores se encuentran más o menos en descanso completo, produciendo una quietud más o menos total, y con ello se hace más absoluta la concentración mental, sea sobre las ideas o sobre las sensaciones. Aun con respecto a las sensaciones, las olfativas o auditivas, por ejemplo, nuestros sentidos están más agudizados en ese momento. Toda buena música debe ser escuchada tendido en la cama. La comodidad para el relajamiento corporal y mental nos conduce también a las poltronas, las butacas y las sillas para sentarse y descansar dignamente. Antes, la gente se sentaba con el fin de parecer digna, mientras la gente moderna se sienta a fin de estar cómoda. Hace un siglo, la comodidad era un pecado y estar cómodo era irrespetuoso. Hoy lo tomamos como muestra de familiaridad y confianza. La sociedad feudal hizo imposible el nacimiento del sillón hasta los días modernos. De manera similar, las damas occidentales no se bañaban frecuentemente porque temían verse el cuerpo desnudo, y este concepto moral postergó durante siglos el nacimiento de las modernas bañeras esmaltadas.
Se puede comprender entonces por qué en el diseño de los muebles antiguos se prestaba tan poca atención a la comodidad humana. La conversación. La conversación existe ante todo en las sociedades imbuidas del espíritu del ocio, con su facilidad, su humorismo y su apreciación de los matices más ligeros. En la conversación, por mucho peso e importancia que tenga el tema, aunque signifique reflexiones rigurosas y profundamente serias, todas las ideas se expresan en forma casual, calmada e íntima. Nuestras pullas y enjuiciamientos apasionados en que damos rienda suelta a nuestros sentimientos deben ser escuchadas solamente por unos pocos de nuestros amigos más íntimos. Por ende, la condición primordial de una verdadera conversación es que podamos ventilar nuestras opiniones con calma en la intimidad de una habitación con unos pocos buenos amigos y sin tener alrededor personas que ni siquiera queremos ver. El buen estilo de conversación es, por consiguiente, un estilo de intimidad y despreocupación, en que las partes han perdido su dureza y han olvidado del todo cómo visten, cómo hablan, cómo estornudan, y en el que todos colaboran y sienten igual indiferencia en cuanto al camino que toma la conversación. Podemos entablar una verdadera conversación solamente cuando encontramos a nuestros amigos íntimos y estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. La comodidad es básica en la conversación, porque sólo cuando están sueltos los pies y las manos y relajado el cuerpo puede estar cómodo el corazón. Y como no nos importa de qué hablamos, la conversación irá a la deriva, cada vez más lejos, sin orden y sin método. Luego los participantes se marcharán cuando todo termine con el corazón lleno de contento. Apegos y desapegos. La vida no tiene nada de espantoso si no nos preocupamos por los resultados. Elijamos, pero no deseemos. Seguir el juego espiritual significa dedicar toda nuestra mente, todo el cuerpo y toda la disposición al proceso de crearnos a nosotros mismos y a ampliar nuestra comprensión. Se trata de un acto de suprema conciencia realizado día a día, hora a hora, momento a momento. Es una elección y una reelección en cada instante. Es una continua creación, una creación consciente, una creación con un propósito de amor. Incluso el bienestar físico de los miembros de nuestra familia dejará de preocuparnos, ya que una vez alcancemos un determinado nivel de conciencia de nuestra iniciación, entenderemos que no somos responsables de ninguna otra persona humana, y que si bien es digno de encomio querer que todas gocen de bienestar, cada una de ellas debe elegir su propio camino y manejar su destino en cada momento. Es obvio que resulta inapropiado descuidar las necesidades de quienes hemos hecho que dependan de nosotros. La tarea consiste en hacer que sean independientes, en enseñarles, del modo más rápido y completo posible, cómo prescindir de nosotros. No los favorecemos mientras nos necesiten para sobrevivir, sino solo y realmente en el momento en que se den cuenta de que no nos necesitan. El momento más importante para el mundo espiritual será aquel en que nos demos cuenta de que solo necesitamos de nosotros mismos. El auténtico maestro no es aquel que tiene más discípulos, sino aquel que crea más maestros. El auténtico líder no es aquel que cuenta con más seguidores, sino aquel que crea más líderes. Un auténtico rey no es aquel que tiene más súbditos, sino aquel que hace que la mayoría de ellos accedan a la realeza. Un auténtico profesor no es aquel que posee más conocimiento, sino aquel que logra que la mayoría de sus estudiantes alcancen el conocimiento. Con nuestros padres, esposas y personas queridas debemos tratar de no hacer de nuestro amor un pegamento que liga, sino más bien un imán que primero atrae, pero que luego se gira y repele,
para que aquellos a quienes atrae no empiecen a creer que necesitan estar pegados a nosotros para sobrevivir. Nada puede estar más lejos de la verdad, nada puede resultar más perjudicial para los demás. No sigamos la ley del ya veremos. No hay nada que no podamos tener si decidimos tenerlo. Lo obtendremos incluso antes de que lo pidamos. Nuestra vida se desarrolla según nuestras intenciones sobre ella. El apego es una inclinación del ser humano basada en el miedo a perder. Se sustenta en la falsa creencia de la propiedad o posesión de las cosas y o personas. Ambas creencias nacen del ego. En realidad, no poseemos nada, no poseemos a nadie. La mayoría de los seres humanos aún no maduramos, aunque tengamos 80 o más años, porque no logramos asumir. Nosotros no maduramos rápidamente porque no ha habido una educación en este sentido. Tenemos la infancia sin asumir, la adolescencia sin asumir, la juventud sin asumir, la madurez sin asumir y la vejez sin asumir, y morimos sin asumir. Entonces volvemos a diseñar un nuevo destino para ver si aprendemos a asumir. Esto es muy sencillo. Mientras asumamos el resultado de la decisión de otra persona, cometemos dos errores: culpar a la otra persona e interferir con su evolución. No se ha dicho que sea fácil. Es un proceso del desarrollo espiritual. En la medida en que avancemos más, vamos a ir trabajando en algo que nos dará la libertad total y absoluta, y eso se llama el desapego total. Mientras estemos apegados a algo, mientras queramos que las cosas funcionen como a nosotros nos parezca, mientras dependamos de algo o de alguien, somos esclavos mentales, y somos esclavos de nuestra propia ignorancia, porque somos los que nos apegamos, somos los que no aceptamos, somos los que queremos imponerle a los demás un comportamiento, somos los que queremos que ellos sean felices. Nuestra función no es hacer felices a los demás, es hacernos felices a nosotros mismos. Nuestra función no es que los demás tengan éxito, sino tener éxito nosotros. Soltemos, no somos dueños de nada ni de nadie. La experiencia de cualquier persona a nuestro alrededor, por cercana que sea, no es la que determina nuestros estados de paz o de insatisfacción. Eso lo determinamos nosotros mismos. Desapegarnos de las cosas, y no es tirarlas. Eso sería falta de respeto y de valoración por lo que se nos entregó. Desapego es que no tengamos una limitación de esclavitud mental. El desapego es cuando pensamos que está con nosotros lo que sea necesario y lo que no sea necesario se puede ir, porque dejó de ser necesario y así será maravilloso. Ese es el desapego. Desapego es no culpar a los demás por los sucesos que pasan en nuestras vidas, no sufrir por las cosas que no necesitamos. Cuando estamos apegados, cuando tenemos la costumbre de culpar y cuando sufrimos mucho por cualquier cosa, esa es la razón por la cual la vida a veces nos dice: vamos a ver si ya aprendiste a que esto no te suceda. Quitémoselo a ver qué hace. Si la persona se desespera y sufre, es que no ha aprendido, y más adelante la vida le volverá a quitar otra cosa para ver si ahora sí ha aprendido. El día que la persona no sufra, no culpe, ni nada de eso, ya no necesitará que esa experiencia suceda, porque es una experiencia de tipo pedagógica. En la medida en que no sufrimos, no culpamos, no agredimos, y a cambio de eso disfrutamos, respetamos y servimos, es el comienzo de la abundancia, el acceso a la totalidad y a la recuperación de la energía vital.